2 minutos tarde, por favor. A ver, calma, soy Seba. Voy a hacer un ¿Quién de aquí organiza hoy? No, nos presentan. ¿Quién organiza hoy? O sea, tu organizador, ¿dónde está? O sea, entonces yo se los dejé a ustedes. Van 6 minutos tarde. Organizadores. ¿Les paso la mía? Sí. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué no han empezado? Ya dije mis cosas de atrás. Ah, ¿y la presentación acá? Sí. Pero no, sí, acá de
mail o por WhatsApp? Ok. Creo que te lo mandé por mail. Sí, te lo gustan. Creo que es de los pocos. Que tengo. ¿Qué estoy escuchando ahorita? Hola Rubén, buenas tardes. ¿Qué onda? Sí. ¿Ok? Ok, está perfecto. Sí. Tropezado y lento, pero... No. Está abierto hace rato, pero la conexión HDMI es la que me anda fallando ahorita. Sí. Sí, es que le escribí a Ricardo desde hace rato. Yo creo que por eso te contacto. Sí. Órale. Sí. Sé que no. ¿Perdón? El plan era que hicieran la introducción y 3:40 empezaba la primera presentación. Sí, ya son 3:40. Y si no empiezan, te brincas a la otra, por favor. Mario, Luis, ¿vas tú? Pero empieza ya. Es que si 3:40 no están listos, pues brincamos a la Ok, otra. nada más. Es que no me carga la compu. No, mía. ¿Quién presentaba 3:40? Mía. Ok, ¿y por qué no estuviste lista, mía? Ok. Toma en consideración eso, porfa. Sí, como que mi internet hizo muy. ¿A qué hora hicieron las pruebas de conexión? ¿No? ¿Tampoco hicieron pruebas? Es que aquí ni siquiera está el cable conectado. O sea, no sé si no lo vas a conectar. Nada más que si nos hacemos los de trabajo. Oye, así se ve. Estoy en el proceso de sí, ya estoy muy feliz. Qué bueno. ¿Por qué? Si no, no se puede preguntar. Es de quién es. De Cari.
El método de investigación que yo escogí fue un metaanálisis. En vez de hacer un experimento como lo requiere la mamografía, al momento me dijo que voy a hacer un metaanálisis de los estudios que ya habían sido publicados en una página que se llama PubMed, que es una página donde muchos médicos publican artículos aplicados en estudios. Y pues mi avance de investigación, yo me centré en algo que se llama Brain Stimulation. El Brain Stimulation es una tecnología que se inserta en electrodos en ciertas áreas del cerebro que estimulan al cerebro causando ciertos impulsos eléctricos. Y pues mi protección empecé con un interés en biología y al final terminé teniendo cómo un pedagog de las personas que funcionan. Ese proceso de investigación termina en investigación junto con muchísimas gracias. Allá en la mesa, úselo siempre, porfa. Y ahorita sesión como para comentarios. La principal es ¿qué herramientas escribiste la monografía? Porque mencionaste el existen biología, pero es medicina y eso. Entonces, Chicas, a ver, hay varias indicaciones que les compartí con tiempo, no que no fue como el para ayer, como ayer otra vez. El micrófono es obligado, sobre todo si tu advisor, tu experto no está aquí para la grabación. Ajá. Y acuérdate, eso también ya lo sabía con anticipación, el tema de cómo le vas a entregar esto, porque parte de tu calificación es la retro de tu advisor, ¿ok? Entonces, porfa, micrófono no es opcional, es obligado para que al momento en que le mandes el video, etcétera, a tu advisor, pueda escuchar, ¿ok? No es capricho, es para eso justamente. Bueno, hola, yo soy Luis Mario Magallanes Lacio. Voy a presentar mi coloquio que es vinculado al área de teoría del conocimiento. Tengo a mi asesor que es Jesús Gerardo Galadonina, que lo tenemos aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, primero voy a hablar del primer esquema que hice, que fue al inicio. Ya esto fue lo que me definió después mi pregunta, mi hipótesis. La primera pregunta que hice fue cómo la búsqueda y el deseo del conocimiento puede dañar tanto física y mentalmente a un individuo, violando los valores éticos del mismo y de la sociedad. Y mi primera hipótesis fue lo que puede hacer un individuo por la búsqueda del conocimiento llega a romper las barreras éticas y morales muy fácilmente, a haber una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo. Y bueno, de eso salieron tres limitantes, como tres
las respuestas, que fue la búsqueda obsesiva del conocimiento, el conflicto entre el deseo del saber y los valores éticos personales, y la ética y los límites de la investigación científica limitan el conocimiento humano. De aquí salí de cada una de las tres respuestas como tal. Salieron varias como palabras clave que podrían ayudarme a formular mi monografía. Pero ya después de unas pláticas que tuve, unos pensamientos, pasé a mi hipótesis, ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Que es, los principales límites del conocimiento en la sociedad actual desde una vista filosófica y ética se reflejan en tres principales: la capacidad cognitiva humana, las restricciones éticas y morales y la existencia de fenómenos incognoscibles o fuera del alcance del conocimiento humano. ¿A qué me refiero con fenómenos incognoscibles? Es eso que no se puede conocer, ya sea por algo, por capacidad del ser humano, porque no podemos todavía saber cómo se conoce, o cosas como que no, simplemente por cómo estamos diseñados, ya sea biológicamente o físicamente, los humanos no podemos conocer, como ya sea cómo es volar sin un mecanismo, algo así. Luego tengo mi mapeo, que son tres áreas principales, que es la ética, filosofía y la moral. En medio tenemos la ética del conocimiento, que es como mi tema central de mi hipótesis. Entre la ética y la filosofía tengo aquí hay cosas que simplemente no se pueden conocer, como dije anteriormente. Entre la filosofía y la moral tengo que la filosofía llega con principios morales del individuo en búsqueda del conocimiento. Y entre la ética y la moral tengo los principios ético-morales que se pueden romper en la búsqueda del conocimiento. Esto me ayudó a hacer mi avance que tengo ahorita, que son 1020 palabras de 4000, así que ahí voy yo creo que un buen avance hasta el momento. Luego tengo mi procedimiento, y está mucho texto, pero para esta investigación investigué 15 fuentes diferentes, ya sean libros, ensayos o artículos que hablan justo esto de los límites del conocimiento y de la ética del conocimiento. Usé el método Prisma, y esa búsqueda la hice a través de tres sistemas principales, que es el Google Scholar, el ProQuest y el Web of Science, usando palabras específicas como ética del conocimiento, límites del conocimiento, epistemología y ética y moral. Y pues sí, hay algunos artículos que tuve que traducir al español porque mucha información viene en inglés, pero la mayoría son en español. Y bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. ¿Joaquín? ¿Usted considera que la moralidad cambia en el contexto o Que si la moralidad cambia en el contexto. ¿Cuál es la línea suya? No, yo creo que depende mucho del contexto, porque por ejemplo, un ejemplo que usé mucho cuando inicié fue que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la bomba nuclear, digamos que se buscó ese conocimiento para hacer una arma destructiva capaz de cambiar el curso de la guerra. Y justo como después dijo Oppenheimer, que me he convertido en el destructor de mundos, digamos que rompió sus barreras morales, pero en el contexto de una guerra que probablemente iban a perder, tuvo que cambiar sus valores éticos y morales para poder crear una arma tan destructiva que pudo cambiar el mundo para siempre, y pues después se dio cuenta con esa frase que dijo. ¿Estás de acuerdo con la creación de Oppenheimer? Entiendo que en su contexto como científico militar tuvo que hacerlo para poder evitar más muertes de los nazis, pero siento que sí, digamos, la presión y como el contexto sí afectaron mucho su decisión. Así que creo que en parte ni estoy de acuerdo ni no estoy de acuerdo, como un 50-50, simplemente creo que pudo haber otra forma. Pues ya mencionaste un caso histórico que ya pasó con la creación de la bomba nuclear, pero mi pregunta ahora es, ¿crees que la sociedad está preparada para poner a prueba ciertos límites y ciertas experiencias que ya tenemos con la inteligencia artificial o la tecnología? Yo creo que por cómo está leyendo la sociedad en estos momentos, de que con tantas guerras, con tanta discriminación y con tanta falta de igualdad, yo creo que simplemente todavía a la humanidad le faltan varios años, mientras no tecnológicos, pero simplemente como éticos, que pueda cambiar como un consenso global, que pueda hacer igualdad muchos de los problemas que sufrimos hoy en día como
creo que todavía no. ¿Profe? Bueno, yo voy a ser profesor, estoy comprometido a hacer algún tipo de reflexión. Tengo igual muchas dudas, pero creo que lo que más me hace es esta cosa llamada método Prisma. El método Prisma es un método que nos enseñó el maestro de Research, que lo vimos en una de las clases, que es como este método para investigar como fuentes, diferentes fuentes, justo con estos como 3 buscadores que son como académicos, en el que buscas como palabras específicas para poder encontrar ciertos artículos. O sea, no es como buscar en Google, o sea, es muy parecido a buscar en Google, pero te arroja por los artículos de palabras específicas que quieres buscar. Justo fue lo que llevo haciendo desde el semestre pasado y lo que llevo haciendo ahorita, que ya viene más para llegar a algo más conclusivo. Ese no es un método filosófico. No, o sea, no es un método filosófico, pero es un método de investigación. O sea, para llegar a la Aparte de su marco. fuera parte de mi marco del proceso para poder hacer el mismo. Porque aparte de un método filosófico tengo que tener una forma de adquirir la información. El marco teórico. Y el método ya va a discutirlo, así. Sí, o sea, apenas voy empezando porque el semestre pasado apenas estaba pues conociendo el método Prisma y apenas para llegar a las 1020 palabras fue que puse a investigar esos 15 artículos. Pero pues sí, ahorita en el verano pienso seguir investigando más el método Prisma para tener más una respuesta sólida. Sí, profe. Al menos entiendo que sigue sobre esa línea que vimos el semestre pasado con el acá, ¿no? Ya vimos un poquito este mundo de la estrategia inicial y otra como que ya no lo vimos más detalle, pero sí hay que seguir todo eso. Sí, soy. ¿Leo? ¿Cómo afrontas esta búsqueda de conocimiento para O sea, ¿te refieres a esta búsqueda de conocimiento para mi monografía? o sea, tus límites no hay ciertos sobre ese tiempo para una búsqueda de conocimiento más profundo. O sea, como yo busco cierto conocimiento. Pues yo principalmente, digamos, no sé, para un trabajo, busco información que sea válida, información que no sea pirata, justo para proteger este derecho del autor, porque sé que probablemente encontrar información pirata sea muy fácil, pero simplemente no es ético hacerle promoción ahí a un trabajo que no es de esa persona. Así que eso creo que es un buen ejemplo de lo que respuesta. Pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Como una duda. Bueno, yo me llamo María José y voy a presentar mi monografía va a ser de literatura feminista. Mi advisor ha sido Kathleen Terra y bueno, yo empecé este semestre con la pregunta ¿cuál es la diferencia entre la literatura de la primera y segunda ola del feminismo que hace que los trabajos se consideren feministas? Sin importar el progreso actual, y mis keywords eran la identidad de las mujeres, breaking social resistance, las condiciones para el cambio, las normas de género, el contexto histórico,
las social expectations y los derechos de las mujeres. Como pueden ver, esta pregunta está como muy abierta y en realidad no está dirigida realmente a la literatura, sino que más bien es un estudio social. Y hay demasiadas keywords, por lo que mi investigación era muy abierta, poco limitada, y con las poquitas palabras que tenemos para explorar la pregunta, pues podría quedar un poco general. Entonces, pues bueno, yo para poder avanzar en mi monografía tuve que buscar por mi advisor, que escogí que fuera Kathleen, y muchísimas gracias a Kathleen, que me ve en el video, porque me ayudó muchísimo a poder avanzar en mi monografía y entender un poquito más los parámetros, etc. Y luego, ya que me reuní con Kathleen y que Kathleen dijo que sí quería ser mi advisor, pues un poco buscamos el texto que iba a explorar, porque pensaba hacerlo de dos y hacerlo comparativo, pero en realidad eso no se puede porque debería ser como un texto en un idioma y el otro en otra. Entonces, primero tenía Jane Eyre y una habitación propia de Virginia Woolf, y luego lo cambié a solo una habitación propia. En este texto se explora la mujer en la literatura y es un punto de vista nuevo de lo que es el rol de la mujer en lo académico. Después ya vino un poquito más de búsqueda, en la que, yo busqué por las diferentes partes que se podían analizar, por ejemplo, las metáforas, los símiles, las alusiones, etc. Y después Kathleen me ayudó a desarrollar una pregunta de investigación más precisa. Y bueno, mi pregunta de investigación ahora es how and to what effect does Virginia Woolf utilize a poetic voice in her essay Arm of One's Own to convey the importance of financial independence for women's liberation from the patriarchal system of the 30s? Y mis keywords se reducieron a la financial independence y women's liberation. Seguramente más adelante en la investigación saldrán más keywords, pero con el avance actual eso es lo que el theoretical framework es un poco que este ensayo es muy interesante porque explora todo esto, pero no utiliza como la técnica típica del ensayo, sino que cuenta como una historia y va explicando entonces los temas sociológicos, etcétera, que llevan a la mujer a no tener la importancia que debe en la literatura. Y por otro lado, mi método de investigación fue buscar en Gisper, como me recomendó Kathleen, y en Google Academics. Listo, gracias. Buenas tardes. Voy a darles una presentación de coloquio. Mi asesora es Cintia Flores, que nos pudo presentar. Muchas gracias por la presentación. Para empezar, un poco de información acerca de cómo escogí este tema, por qué lo elegí. El interés por el tema surgió a partir de la práctica que nos dieron en primeros años acerca de la tendencia de que no se como en las redes sociales. Era una tendencia en la que las personas se tomaban una dosis excesiva de este medicamento,
disciplinas, la regulación gubernamental, porque mi monografía va a abarcar el área de política global y química, entonces va a ser un estudio en el mundo contemporáneo, porque es un problema que sigue siendo relevante al día de hoy. Y mi pregunta, que ha sido definida muchísimas veces, pero puede seguir mejorando, es ¿por qué una disciplina como FINASPA genera violencia en el mercado? Después de mi marco teórico tengo algunos autores notables. Tuve algunas complicaciones con estos autores y con la búsqueda de artículos en general, que ya no vamos a ver. Y por parte de la metodología, el enfoque, esta monografía que va a ser más experimental, va a ser una revisión sistemática de artículos académicos en las plataformas de Scopus, de EDNET y Dimensions. Decidí usar estas plataformas porque fueron las que recomendó tanto el profesor de research como mi asesora, entonces me acordé como más de eso. Los filtros para los títulos que me van a arrojar estas búsquedas van a ser que sean de los 2000 a 2025 y que sean en español o en inglés. Y pues el análisis va a ser manual, todo lo voy a estudiar yo y va a ser bueno, ahora hablando un poco de los retos que se me han presentado en esta investigación, es el peso que tiene cada enfoque. Yo antes quería abordar la monografía desde el aspecto biológico, el químico y el social, entonces no me iban a alcanzar 4.000 palabras para trabajar los tres enfoques de forma profunda, entonces lo reduje a 2. Con respecto a los autores de los artículos, se me presentaron problemas porque los autores que encontré o los artículos que publicaban acerca del tema que estoy buscando eran 2 o 3 formales por 80 de los temas que nos publicaban o ya habían fallecido. Entonces, ahí se me presentó un problema. Y con respecto a la incorporación de los países de Latinoamérica, yo no quiero hacer en México para este estudio, pero la información que he encontrado en el proceso ha sido de Perú, de Colombia, de Brasil, entonces necesito encontrar pues que de verdad vale el México. Y algunos de mis pasos para el futuro es intentar, bueno, ya lo hice, plataformas, definir la población. Me refiero a que estoy entre investigar acerca de los adolescentes con relación a la SPAM o en relación a los adultos mayores, ya que ambos son poblaciones muy vulnerables a ser afectadas por este medicamento. Y delimitar el área de enfoque principal, pues en el área de química es muy amplio el tema de la estructura molecular del medicamento. También quiero hablar de la dilución, del proceso de dilución y transportación del medicamento por el torrente sanguíneo. Entonces tengo que delimitar muchísimo esa parte. Gracias por su atención.
Bueno, hola, ahorita les voy a presentar mi progreso en mi monografía y pues nada, soy Alejandra Zamudio y espero que les guste. Bueno, yo batallé mucho para encontrar mi pregunta de investigación. La verdad, no sé si fue por falta de atención mía o porque no podía encontrarle una respuesta, no sabía qué propósito era el que quería llevar a lo largo de mi monografía, pero en este último progreso ya logré estructurar más o menos de qué se va a tratar mi monografía con la ayuda de mi asesora Mariana. Ella no pudo acompañarnos hoy, pero pues siempre ha estado atenta ahí en el Word y los mails. Entonces, mi pregunta es, to what extent has the evolution of dairy products consumption in the early childhood stage, particularly whole milk in all its forms, impacted humans' nutritional health in the adult stage? Esto se refiere básicamente a cómo la evolución de los productos, como antes que nada más sacaban la leche bronca, luego iniciaron a hacer productos como el queso, la mantequilla, y después de eso cómo esos productos se fueron industrializando y ahora productos como un Asorio o unas gomitas pueden llegar a tener de que esa parte de pues, la whole milk, y cómo eso afecta a que también nosotros empezamos a desarrollar más tolerancia a la leche, porque antes nada más le teníamos tolerancia en ese momento de consumo de la early childhood, pero pues ya se ha ido aplazando, y cómo esto tiene un impacto en nuestra salud. Y pues sí, el possible purpose es pues valorar el aporte nutricional que nos da la leche en sí, ya que pues, se empezó a industrializar y puede que ya no sea tan buena como antes. De por sí varios productos han bajado su calidad en ese aspecto, entonces pues a mí se me hizo muy interesante poder investigar esto de mano con la mujer. Bueno, primero, todo es parte de la introducción, pero pues lo reduje en 3 espacios. La introducción mayormente va a estar llena de conceptos, keywords, de procedimientos o pues sí, conceptos básicos, porque hay uno que otro concepto que yo planeo usar que puede ser como muy confuso, como la intolerancia a la lactosa o la alergia a la lactosa o ese tipo de cosas que parecen muy iguales, pero en realidad no lo son. Creo que usted sabe, profe de TOC, que hay palabras que parece que significan lo mismo, pero no lo son. Parte de mi theoretical framework es el language, y para esto me tuve que meter a buscar qué tipo de palabras sí puedo llegar a usar de acuerdo a los procedimientos y si está adaptado internacionalmente, porque yo quiero tomar un enfoque internacional, no solo quiero agarrar casos de México o de un país en específico. Siento que este paperwork puede ser útil a nivel global, y pues también parte de ahí nos ha enseñado que pues ese es como el goal. Y pues di con un Codex Alimenticius que es por parte de la FOA, y pues está bien largo y todavía no he podido terminar de leerlo, pero con él voy a dar los últimos ajustes a la parte de introducción y para poder tener todo de manera más organizada y con los conceptos correctos. Luego tenemos el método. Yo estoy utilizando el Literature Review Mapping. Ahorita les quiero enseñar mi mapping porque no lo pude pegar acá,
pero ya se me apagó la compu, entonces no quiero perder tiempo. Y pues básicamente esto es como yo introduzco el método en mi monografía, en este pequeño párrafo, siendo muy concisa en qué se usa, para qué se usa, en cómo me ayudan los conceptos y en qué base de datos me estoy enfocando más para sacar la información que necesito. Bueno, también otro límite que yo tengo en mi monografía es que siempre tengo que estar hablando como nivel celular. Yo le puse ahí más específicamente toda esta parte del proceso de las moléculas, enzimas, para que pues tenga esta parte de enfoque biológico, porque también se puede ir viendo como a esta parte de política global y pues eso no es lo que busco. Y pues estas eran unas preguntas que planeaba responder, ya están en mi mapping, ya las edité. Y pues sí, esta parte que era que yo quiero revisar como el aspecto global. Y eso es todo, muchas gracias. ¿Algún comentario o duda? Más en general, sobre todo porque he visto no solamente hoy, sino ayer, que también hay algunas monografías o fotografías que están centradas en una expectativa de encontrar información oficial, pero a la vez me sorprende que no están recurriendo a fuentes oficiales, como en tu caso, que dice la OMS, que has encontrado al respecto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, que has destapado con la cuestión de qué instituciones en México están haciendo ese seguimiento de la información. Creo que no quiero decir que estoy seguro que no las están investigando, sino más bien que por qué no aparecen en este desglose de los récords y de todas estas cosas, que sería muy valioso que si eso lo tema, pues ataques primero eso, lo que dice el papá de la mamá de los pollitos y después que dicen los pollitos. De hecho, sí hago mención en la introducción a la Organización de Salud Mundial, solo que aquí no la puse. También está otra organización que no me acuerdo muy bien las siglas, pero sí uso de dos organizaciones conocidas, aparte del Códex de la FAO, pero también la FAO es conocida mundialmente, así que Es un filtro bueno eso, ¿no? ¿Qué dicen? no tanto como la OMS, pero Sí. sí, también está. Gracias. Vámonos a ir con el orden y ahorita toca a Miguel. Sí, creo que se adelantó un poco. O sea, no llegas a tiempo. Llegué a las 4. Y en la lista, porque está Miguel disponible. Ese creo que se cambió puestos con Ale. Ale iba después de mí, pero creo que se adelantaron. Sí, es que yo lo estoy viendo por la lista. Sí, yo lo he igual. Muy bien, ¿no? Ya me conocen por acá, muy bien. Soy Luis Pablo Spinelli y voy a presentar todo lo que ya he avanzado en el coloquio de la monografía, de acuerdo a mi tema, que es sobre inteligencia artificial. Y bueno, mi asesor está acá abajo. Ahorita voy a hablar un poquito a profundidad de él, pero para introducir un poco el nombre, es Eric Skruder. Tiene un nombre
tiene un apellido un poco, creo que Estados Unidos, es un poco difícil de pronunciar, hasta la verdad no sé bien cómo se pronuncia. Ok, yo quería empezar con una dinámica rapidísimo. Entonces, si me pueden decir, ¿qué es lo que ven aquí? Sí, en esta imagen. Una cirugía. Acá. Es un carro, ¿no? Y aquí. Pues sí, puede ser un ingeniero, un arquitecto. ¿No? Entonces tenemos dos profesiones y en el medio hay un producto, un objeto, ¿no? Ok, entonces ustedes pueden ver estas imágenes y pueden asociarlas con nuestro día a día, ¿no? Profesiones normales, una vida normal, un coche, la mayoría tenemos un coche, vamos, vivimos. Y yo lo que quiero hablar aquí es justo en estas cosas que se ven tan cotidianas. Cada una de ellas está siendo cambiada por una misma cosa, que es la inteligencia artificial. Como pueden ver, a veces en la medicina se está implementando inteligencia artificial con robots que pueden ellos mismos saber qué operar y qué no operar, cómo utilizar sus herramientas. Los coches, tenemos los Teslas y también ya los Ubers que se manejan solos. Y aquí tenemos en ingeniería, que ya en las ingenierías matemáticas y en más profesiones se está utilizando la inteligencia artificial. Esto es una breve introducción, porque lo que me quiero centrar hoy es en lo siguiente. Ustedes ven aquí, salón de clases. Tenemos un salón de clases que puede decirse que es de la actualidad y uno que es de hace mucho tiempo, ¿no? Y aquí, verdaderamente, han habido muchos cambios a lo largo del tiempo. Pero aquí en mi monografía lo que quiero explorar es cómo la inteligencia artificial está impactando en esta área, en educación. Como bien saben, muchos a veces estamos explorando Google, ha cambiado, pero ahora la inteligencia artificial es donde se va a utilizar mucho más para la investigación. Y eso lo voy a profundizar más adelante. Entonces ya pasamos a la parte de lo que yo me quiero centrar. Aquí es una introducción de cómo la inteligencia artificial está impactando el mundo y la educación. Está pues, haciendo que el aprendizaje sea personalizado, ya con tus mentores personalizados con inteligencia artificial, ya puedes pedir exactamente qué es lo que quieres que te hagan. También el acceso a la educación a veces es mucho más fácil con las inteligencias artificiales. Y bueno, aquí a veces se presentan pues unas cosas, a veces problemas éticos, donde a veces pueden creer que somos un poco más flojos, pero estas son cosas de que cómo la inteligencia artificial ha estado cambiando la educación. Ahora sí, les quiero platicar un poco más antes de entrar a mi tema. Él es mi asesor, me ha estado ayudando muchísimo, es Eric, tuvimos una presentación hace poco. Y él me ayudó muchísimo a concentrarme en algunas teorías que les voy a explicar en las siguientes slides. Y bueno, les voy a dar una breve introducción. Pues él es profesor de universidad como de la Prepatec, de la materia de negocios. Y él ha dado muchas TED Talks también, ese es un dato curioso de él. Y también tiene muchísima experiencia utilizando inteligencia artificial, lo ha utilizado para muchos proyectos, muchos productos que ha hecho. Entonces me está guiando en cómo como el contenido de la inteligencia artificial, y también me está ayudando con la monografía, con el esquema, y es bueno, es lo que llevamos hasta ahora, con todo lo que nos pide el profesor. Ok, ahora sí vamos a empezar con lo que he avanzado, con lo que he profundizado, y quiero empezar con mi marco teórico. Yo les quiero contar, primero encontré estas teorías, que la verdad es que cada una de esas teorías es muy antigua. Es sobre distintos psicólogos y profesores, analistas que tienen teorías sobre el aprendizaje. Y la verdad es que yo las quería poner en mi monografía, pero no encontré mucha información de eso, ya que son muy viejas y son PDFs de universidades que a veces tienes que pagar, y eso se me dificultó mucho. Entonces, lo que hice, un nuevo paso en el que estuve profundizando con Eric,
es buscar teorías un poco más recientes que también tengan conjunto con inteligencia artificial. Y una de ellas, les voy a platicar más de una por el tiempo, es la de Learning and Experience Design. Esta teoría la desarrollé, la investigamos juntos el equipo, donde queríamos especificar un poco cómo es que el aprendizaje a veces se comunica mucho con la experiencia personal, con la experiencia que da ese aprendizaje, ¿no? Y aquí, ¿cómo entra la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial entra de que cómo la inteligencia artificial te da pues, funciones para que sea más cómoda tu obtener información. Sabemos que ChatGPT es mucho de texto, te metes el texto, pero hay otros que te hacen podcast, que nos presentó el profe, y a veces te hacen quizzes y te dan tus noticias, ¿no? Entonces, con esto, yo quiero utilizar estas teorías para desarrollar mucho más mi monografía. Aquí está mi research question. Entonces, yo quiero, la verdad, profundizar. Quiero que pues, mi investigación sea muy profundizada, muy específica. Y bueno, les vale la pregunta. Es, how do high school students at the Technological Torrey, Campus Querétaro, perceive the benefits and disadvantages of artificial intelligence in their daily learning? Entonces, yo con lo que me quiero explicar ahora sí, ustedes estarán preguntando qué tiene que ver la conexión con la inteligencia artificial, todo lo que estaba diciendo, justo se conecta con eso. Lo que yo quiero hacer en mi monografía es justo hacer un trabajo de campo de cómo los estudiantes de esta prepa estamos identificando las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial en nuestro aprendizaje diario. Como bien sabemos, aquí muchos utilizamos inteligencia artificial en nuestro día a día para hacer tareas, para preguntar lo que sea, o hasta para contarle chistes a ChatGPT. Se puede usar de muchas maneras. Entonces, lo que yo quiero hacer es hacer toda una exploración de cómo están percibiendo ustedes todo lo que está pasando con la inteligencia artificial en su aprendizaje diario. Cuáles son las desventajas y desventajas que ustedes pueden identificar. Mi hipótesis es, ¿sí? Los estudiantes ven la inteligencia artificial como una herramienta muy útil, pero claro, tiene sus detalles, ¿no? Como de que puede a veces, no sé, el pensamiento crítico puede bajar, ya que la inteligencia artificial puede hacer todo el análisis. También a veces puede reducir tú cómo te familiarices con tu cotidianidad, con el mundo real, se puede decir. Y también pues los riesgos éticos, ya sea como a veces que si lo utilizas de maneras incorrectas, pues pueden ponerte fías en algunos casos o en el área académica, ¿no? Entonces, esta es la metodología que yo voy a llevar. Ahí estaba platicando con el profe y la verdad es que yo quería hacer preguntas, ¿no? Pero no tenía preguntas específicas, no tenía preguntas que fueran pues tan buenas que tenían que estar comprobadas porque yo no me podía inventar mis propias preguntas, ¿verdad? Entonces con el profe de investigación estuve platicando con él y él me recomendó buscar una fuente, una persona que ya haya hecho algunas preguntas, que ya haya hecho estas mismas preguntas a estudiantes y que esas mismas preguntas yo las pudiera utilizar para mi investigación aquí en la prepa de aquí. Entonces, bueno, la fuente que encontré, que es un autor que se llama Yoria Hindu, y esta página la encontré en la Universidad de Cornell University, en su página. Ahí encontré estas preguntas, y cada una de estas preguntas se concentra en estas tres áreas. Entonces, lo que los estudiantes entienden por la inteligencia artificial, cómo ustedes entienden la inteligencia artificial, cómo ustedes la usan, cómo la están usando a su día a día, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, y también, justo lo que les estaba platicando, las ventajas y desventajas que ustedes pueden identificar en su día a día con la inteligencia artificial. Ok, entonces, hasta ahora, estos son los pasos completados. Ya tengo la introducción, ya tengo la pregunta de investigación, ya tengo el marco teórico, también el método, que ya fue justo el que acabo de presentar, y justo las herramientas que son justo estas preguntas para hacerle a los estudiantes. Y los siguientes pasos que yo quiero llevar es definir qué es la inteligencia artificial, y esto lo voy a definir mediante compañías, lo que las compañías piensan y han desarrollado y asumido
artificial. Ahorita ya tengo como fuente Google. Así, la compañía de Google habla sobre su inteligencia artificial, también habla de generar la inteligencia artificial, y esa la estoy utilizando en la introducción, como también la voy a utilizar en el siguiente apartado que quiero hacer la monografía. También quiero hablar cómo la monografía está impactando en todo el mundo, para dar una breve esquema para que el lector pueda tener más información de qué es la inteligencia artificial y cómo está impactando. Después quiero dirigirme a México. Mi monografía quiero hacer eso que nos dijeron, como la tacita, ¿no? Se va haciendo más chiquita. Quiero dirigirme a México. ¿Cómo es que el gobierno de México está utilizando la inteligencia artificial, hasta a veces en las escuelas, que está permitiendo, que no está permitiendo y cómo lo están utilizando? Ahí ya he leído algunas lecturas que, en efecto, sí, el gobierno de México está utilizando la inteligencia artificial para la educación. Y después quiero llegar a cómo el TEC está utilizando la inteligencia. Y entonces ya de ahí viene mi trabajo de campo y la conclusión. Ya con eso en mi monografía hice una especie de ir achicando para llegar al objetivo, que es justo la pregunta de investigación, dando contexto al lector, y ya con eso puedo responder a mi pregunta de investigación y la conclusión. Y bueno, con todas las evidencias que me den los estudiantes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí. ¿Por qué no saltar directamente a la discusión que sobre la IA? Ok, sí, podría ser. Son compañías, el TEC es una universidad, podría utilizar nosotros. Sí, porque si al final de cuentas tu objetivo es investigar cómo le está dirigiendo, cómo quieres aprender. Pues, ¿qué importa si en China definen la IA como no sé, un partido de político, Hacerlo más centrado todo el no sé. Sí, me parece interesante. Digo, hablamos de la idea de que México va a estar haciendo la IA de una manera muy distinta a lo que hacen las compañías. Sí. Sí. Ok, me parece Sí, bien. yo siento que va a estar un poquito Muy extensa. Sí, en ese sentido ambiciosa y que de repente va a ser alguna vez un profesor me dijo que parece que finalmente hemos saltado de una rama a otra y algo así podría aprender a hacer. Sí, podría ser un poco extenso. Sí, ese es un breve sketch que quiero llevar. Entonces, pero sí, me parece súper bien. Ahí lo voy a poner en mis... ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Hello, good afternoon. I am Miguel Arantes. This is my recent presentation, and my advisor for this whole extended essay project is Ruben. So I'll go through the research question, why I chose it, the theoretical framework, literature review, and my research question is how and to what extent can a government's legitimacy be challenged following an environmental catastrophe that undermined the rights of individuals. The reason why I chose this was, well, first of all, I had to go through multiple different topics, multiple different questions before I landed on that one. And the reason why I specifically chose that one was because, sorry, I didn't see you there. I chose that one was because I think it is a very important topic, and also because it is a very recent topic, something that I don't think is often talked about. So, a preliminary answer I came up to was that evidence suggests that while the Spanish government faced significant challenges with its legitimacy following the floods,
the extent of the legitimacy crisis was complex and varied across sectors of society. And to give some context about this, in October of 2024, massive flooded Valencia, and these are some pictures of what happened, of the aftermath, and it left it killed around 228 people. A theoretical framework. So I have three main authors on which I'll rely on for this extended essay. The first one is Max Weber for the legitimacy theories. The second one is Marta Nussbaum, who developed the capability theories, which is something around like safety, protection, health, and how governments failing to achieve these challenges legitimacy. And finally, Ulrich Beck with his Risk Society, which basically talks about how climate change crisis can be a threat to government legitimacy. So, literature review. So, previous research links natural disasters to declining public trust. For instance, this has happened in other places. Scholars agree that governments are expected to respond quickly. For instance, Eli said in Risk Society. And failures often result in protest, which is what is currently happening right now. Loss of credibility and changes in public perception. For instance, all of those things are what is happening right now. However, there's limited research about this topic, and specifically with how recent this thing is of Anna. So yeah. Finally, we have the methodology, which in this case for the extended essay of global politics, I decided to choose history. And basically what I have to do is search for qualitative data. For instance, I'll have to use news articles, and from those news articles and other evidences, I'll have to analyze it. So basically, I have to see beyond what happened, not just talk about what happened. And that's all. Thank you. Any questions? ¿Una pregunta? Buenas tardes, soy Martina Beltrán y esta es mi presentación de coloquio del cuarto semestre. Mi tema es el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la literatura. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de eso. Mi asesora es Manitere, que no puede estar aquí hoy, pero lo vamos a mandar el video para Manitere. Ok, como ya dije antes, mi tema es la influencia de la Segunda Guerra Mundial en la segunda ola de la literatura distópica. Ahorita voy a explicar también de qué se trata la segunda ola de la literatura distópica. Y mi pregunta de investigación es hasta qué punto la Segunda Guerra Mundial es la inspiración base de la segunda ola de la literatura distópica. Ok, antes de explicar todo, quiero decir qué voy a hacer, que va a ser un análisis literario comparativo entre estas dos obras, que son 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y esta comparación va a ser en específico guiada a cómo se tratan estos tres temas, el totalitarismo, la propaganda y la manipulación de información en ambos textos. Antes de entrar a lo que llevo, quiero dar un poco de contexto, porque yo sé que el tema no es algo muy común,
El porque escogí este tema es porque yo desde muy chiquita es lo que leo. Leo acerca de clásicos, de distopías, pues todos estos libros clásicos que se consideran así en la sociedad del día de hoy, y de hecho 1984 es uno de mis libros favoritos de todos los que he leído. Entonces, pues es por interés personal. Además, la historia, yo soy la más feliz hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de los regímenes socialistas, y me encanta. Y luego también me encanta el impacto, o sea, me causa mucha curiosidad el impacto social de la guerra. Bueno, como ya mencioné, las dos obras seleccionadas son muy interesantes para mí y son de mis textos favoritos. La relevancia de este tema es estudiar el trauma colectivo posguerra, que pues al final pues es un tema que causa muchos impactos en la sociedad, y no solo en la forma en la que vive la gente, sino, como se ve en este caso, en la literatura. La relevancia que es una crítica y una advertencia, que ahorita voy a hablar de eso cuando escriba que es una literatura distópica, y la resistencia intelectual, que va también con el tema de la distopía literaria. ¿Y qué quiero descubrir con esto? Cómo la Segunda Guerra Mundial cataliza los traumas colectivos que tuvo la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que causó esta Segunda Guerra Mundial, como sabemos que fue la Guerra Fría, todos estos avances tecnológicos compitiendo para que, en específico, Rusia y Estados Unidos, que estaban compitiendo para avanzar. Luego, la crítica política y la advertencia social, como ya dije, que voy a explicar esto cuando hable de las distopías literarias, y el impacto traumático posguerra. Esto suena un poco repetitivo, pero al final es lo que quiero buscar y comprobar en investigación. Ok, ahora sí, el enfoque teórico para el análisis literario. Yo sé que esto puede parecer mucho, pero en realidad es bastante poco. Lo primero es la definición y función de la literatura distópica, que yo sé que no es algo muy conocido, por eso me uní para describirlo. Una literatura distópica es una imaginación, una representación de cómo se imagina el autor que va a ser el mundo futuro, pero para mal. O sea, así como hay autores que se imaginan el mundo futuro increíble, una distopía es para mal, sacando todas las partes malas de la sociedad y representándolas en un texto. Y su función es advertir a la sociedad de cosas que han pasado para que no vuelvan a pasar, y para advertir a una sociedad de cosas del futuro que pueden afectar, del presente que pueden afectar al futuro. Luego, las características de la segunda ola distópica. Esta viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, emerge en 1945 y se basa con 1960, que pues, fue el auge del post-trauma de la Segunda Guerra Mundial, y refleja este miedo al totalitarismo, a la vigilancia estatal y a la representación ideológica, que fue lo que pasó en esta Segunda Guerra Mundial con todo el tema de los nazis, y que fue después con el régimen de Stalin. Y es una crítica directa al nazismo y al stalinismo, como acabo de mencionar, y se caracteriza por tener ambientes grises, opresivos, y usa la tecnología como herramienta de control, no como herramienta de avance. Ahora sí, tengo dos autores principales en los que voy a basar mi investigación. Estos son Hannah Arendt, con su libro Teoría del Totalitarismo, y Michel Foucault, que es que tiene un libro que creo que escribí por acá, tiene un libro que se llama Vigilancia y Crisis y Vigilancia y Crisis. Y estos dos autores tienen teorías que me van a ayudar perfectamente con mi investigación. Arendt hace un análisis de cómo los regímenes totalitarios utilizan el miedo, la propaganda y la deshumanización para ejercer el control social. Aquí entra directamente uno de los temas que yo voy a investigar y que voy a usar como tema de comparación entre los dos textos. Y Foucault explica cómo el poder opera a través de la vigilancia constante, que es una característica que se puede ver en las dos obras, y sin tener que usar la violencia física, que al final en 1984 sí usa la violencia física, en Fahrenheit 451 no tanto, pero se basan más los dos en la vigilancia constante. Y pues bueno, la función crítica de las distopías en contextos históricos traumáticos cumple con la función
de criticar todo lo que pasó en esta Segunda Guerra Mundial y en los eventos que fueron después de ella. Y los escribieron sobre todo para procesar lo vivido y estar alertas sobre lo que podría llevar si se volvieran a repetir estos casos. Mi enfoque en métodos de análisis, mi metodología es cualitativa, sobre todo en el enfoque comparativo, que es lo que quiero hacer al final, comparar ambas obras en los temas que ya hablé, pero yo personalmente no tengo todas las citas, las fuentes que nos pidió el profe, porque me enfoqué más en leer los textos, entender estos textos y buscar en estos textos lo que yo voy a usar para comparar en mi investigación. Por eso hablo de una metodología cualitativa antes que cuantitativa. El análisis textual de la representación del totalitarismo, propaganda y manipulación de información de las dos obras, que al final es lo que voy a hacer, y complementado por revisión del contexto histórico, especialmente en el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que ya mencioné antes, y voy a usar fuentes secundarias como artículos académicos, teorías políticas, que son las dos que ya mencioné, y tengo otras dos que respaldan las dos que ya mencioné, por eso no las incluí porque no son las principales, y críticas literarias de ambas obras. Aquí está cómo lo voy a aplicar, está muy resumido. Primero voy a comparar los contextos de producción de ambas obras. La primera obra fue publicada en 1948, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Venía después. La segunda obra fue publicada en 1953, sí, muy después de la Segunda Guerra, pero ya que la gente tuvo más tiempo de procesar lo que había pasado. Y eso impacta cómo se ven los tres temas que yo quiero comparar. Aquí voy a identificar los paralelismos temáticos, que son los que ya mencioné: totalitarismo, manipulación de información y propaganda. Y después voy a hacer un análisis del lenguaje y el estilo en cada texto, porque al final mi monografía va a estar escrita en el ámbito de literatura y no de historia. Entonces sí lo tengo que centrar un poco más a la literatura. Y esto lo voy a hacer con un enfoque crítico, porque, a ver, si lo pongo en lo personal, no es una investigación. Y la relación entre eventos históricos y la construcción narrativa de los textos. Esta relación de eventos históricos, voy a buscar eventos que hayan pasado en la vida real en la Segunda Guerra Mundial y que se encuentren en los textos, y la relación y la construcción narrativa también viene adentro del análisis del estilo. Estas son las limitaciones que yo he encontrado en mi propia investigación. La primera siendo muy a la vista, que solo voy a estar analizando 2 novelas y que el género distópico tiene millones que yo podría haber escogido. Escogí estas 2 porque se me hicieron las más emblemáticas, además de las más presentes de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial transmitido a la novela. Esto también es una limitación, que solamente voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque si me fuera a la Guerra Fría, al régimen de Stalin y al régimen soviético, ya sería demasiado extenso y ya no me alcanzaría las 4.000 palabras. La tercera es que fue uso limitado de fuentes primarias, o sea, que son las 2 novelas, y pues todo lo demás ya sería fuentes secundarias, o sea, todos estos análisis, todas estas críticas ya serían fuentes secundarias. La interpretación es desde un marco teórico específico, excluyendo cómo se podría comparar con otros puntos de vista de investigación. Y el arte distópico, que nada más voy a hablar de literatura, que no me voy a enfocar en arte, que no me voy a enfocar en cine, que no me voy a enfocar en música ni nada de eso, solo voy a hablar de literatura. Y pues bueno, mis siguientes pasos: yo tengo mi marco teórico escrito, tengo mi introducción, tengo un poco menos de lo que se les había pedido, porque me tomé el tiempo de leer a profundidad estas obras, las leí 3 veces las 2, para que no se me fuera ni un detallito. Las tengo dominadas, casi las puedo decir de memoria, y por eso tengo un poco menos de lo que nos han pedido, pero ahora me voy a concentrar en darme el tiempo de escribir bien la introducción y todo lo que tenía que poner en la introducción, y poder comenzar a escribir el cuerpo central, hacer la comparación ya tal cual, como ya tengo todas las notas escritas perfectas de mis 2 novelas, hacer la comparación con citas importantes que respalden esta comparación, hacer la revisión de las fuentes secundarias de estos artículos académicos, de las críticas literarias, de las teorías bien que voy a utilizar para la comparación, y para terminar ya en un futuro, la conclusión y
y recibir la retroalimentación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo había empezado con la idea de tener 3 hojas y justo lo hablé con el broker, o sea, fue lo primero que mencionamos, que era muchísima carga y que no me iba a alcanzar a meter 3 horas, porque quería meter estas 2 y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, porque esa fue publicada en 1931, que pues nosotros sabemos que todo esto de los nazis y toda esta Segunda Guerra Mundial empezó desde mucho antes. Entonces quería tener como un pre en 1984, que fue despuesito, y Franklin en 1951, que fue ya un tiempo después ya procesado todo lo que le pasó. Pero hablamos con el profe y dijimos, es muchísimo, no me va a alcanzar, entonces escogí estas 2 que se me hicieron mucho más importantes tener una del momento y una de después. Por eso escogí estas 2 sobre todo. Mi hipótesis es probar que la Segunda Guerra Mundial sí es la inspiración base de la Segunda Guerra Mundial, o sea, tal vez no es la inspiración completa, pero es la base, y por eso voy a encontrar eventos históricos que hayan pasado en la Segunda Guerra Mundial y ponerlos como aparecen en las obras. Por ejemplo, Franklin en 1951 queman los libros y entonces en la Segunda Guerra Mundial no hubo una quema de libros cañona porque nadie quería tener ya quemado, o sea, ya no querían los libros de los judíos. Entonces eso es por poner un ejemplo, evento histórico que pasó en la vida real, que voy a poner, que también pasa en los libros. Por eso voy a hacer esta relación para comprobar que sí es la inspiración base, tal vez no toda la inspiración, porque obviamente tiene muchísimas cosas de la Guerra Fría, de los regímenes soviéticos y del estalinismo, pero quiero poner que la Segunda Guerra Mundial es la inspiración base de la segunda obra de la literatura histórica. Los comparativos con la Segunda Guerra Mundial. Y la está leyendo los 2 idiomas originales y traducción. Lo digo porque de repente en el idioma original hay conceptos, hay cosas que no se entienden. Sí. Las 2 las leí en español y justo o sea, yo sé que las obras se escribieron en inglés porque George Orwell es inglés y Ray Bradbury es gringo, y entonces me puse a investigar si había cosas del inglés original que cambiaron en español, y sí me di cuenta de que varios términos del inglés pues, cambian mucho con la traducción al español. Entonces tengo en mente que aunque yo los leí en español, tengo estos conceptos clave del inglés y los tengo en mi cosa. Tengo como casi un cuaderno entero de puras notas. O sea, te digo, los leí 3 veces los 2, por eso no llevo tanto como el normas por nos pidió que tuviéramos, porque yo me enfoqué en leer mis textos, al final es lo que yo voy a usar de fuente primaria. Pero sí, o sea, sí tengo en mente que aunque yo las leí en español, tengo que tener muy en cuenta la escritura original.
Pero lo cambié de crime a adulthood crime para explicar que estoy hablando como el proceso de niñez a adultos. Mi research question sería, how do shared psychological characteristics of serial killers such as manipulation, lack of empathy, and idea for power intertwine with their personal histories and societal influence to shape their criminal behavior patterns? Especifiqué que manipulation, lack of empathy, and need for power porque son los temas que yo voy a hablar y especificar y son como mis argumentos principales. Para dar estos argumentos, lo que voy a hacer es tomar 3 casos de asesinos seriales famosos y usarlos como ejemplo de cómo podemos ver estas características en sus casos específicos. Las keywords que usé para la información fueron patterns, criminal behavior, psychological traits, serial killers. Y luego, al principio, con la página que nos dio el maestro, que era Scopus, las 3 fuentes me puse a leer y las 3 fuentes que yo encontré que eran más apropiadas para investigación es análisis de Dahmer Series, que es un análisis del caso de Jeffrey Dahmer, que es uno de los asesinos seriales que yo voy a hablar, de Rafael Rodado Núñez, Psychological Profile and Prerequisites for the Formation of the Hero's Personality, que como les dije yo voy a hablar de la infancia y de cómo esa infancia es lo que los lleva, cómo es que se están en su infancia es lo que los lleva a tener como esta personalidad, digamos. Y luego la pregunta que muchos conocen es de son o se hacen. Y este es un artículo gigantísimo que habla básicamente si son, se hacen o si se fuerzan o si las situaciones en las que están los fuerzan a llegar a esto. Luego, como información general de lo que yo hablo dentro, es de su trauma de casos donde no necesariamente tuvieron una infancia traumática, pero que sí puede ser un factor importante para que lo lleve como a esta luego hablo de early warning signs que están dentro del childhood trauma, pero es algo que se llama McDonald triad, que es como que en muchos casos notaron que de chiquitos como factores como psicológicos, que es cuando mojan la cama, cuando les gusta jugar con fuego y cuando muestran cierta coordenadas personales. Luego está la dysfunctional family, que también todo va de la mano con childhood trauma. Que pues cuando la dinámica familiar no es una tradicional, no necesariamente para ellos, sino que sufren cierto maltrato o abuso, ya sea psicológico, físico, emocional. Y por supuesto hablo de los post-fractional influences, que sí crecieron en un contexto muy religioso o al contrario, en un contexto nada religioso. A veces hay casos en los que crecieron como al crecer en un contexto tan religioso llegan a rechazar esto, lo que los lleva a exigir de llegar a ser una idea. Y por último hablo de nature versus nurture, que es lo que son o se hacen. Entonces nature representa su naturaleza, que es un gen que se llama O-A-S, que es un gen que han descubierto que tiene como ciertas de estas personas, y la nurture, que sería lo que es como los factores de su contexto que los llevan. Luego la metodología que yo voy a usar, como ya les dije, es el estudio de casos y de ahí sacar un análisis. Entonces, las dificultades que he tenido, al ser un tema muy amplio en sí, de los asesinos seriales, de quién los ha hecho, ya es un tema muy chiquito. Entonces, al encontrar tantos artículos, la información no me ha sido relevante, o al menos no en el tema en que yo me estoy enfocando. Entonces, lo que hice para resolver esto fue, uno, agregar más palabras clave, y al final, ya para las que hace rato. Luego es agregar más menor porcentaje de fechas, porque no me sirven artículos que escribieron hace 100 años con toda la información nueva que hay de ese tema. Y diversificación, que estaba descubriendo que estaban los artículos solo de Estados Unidos, cuando realmente no me quiero enfocar únicamente en esa región. Luego, al principio estaba en una asesora que es Alejandra
Gracias, bien.